Ok, bienvenidos todos a esta segunda parte de correspondiente a esta clase, pues, de Microsoft Excel. Y en esta segunda parte vamos ahora sí de una manera más rápida, más directa, tomando en cuenta que en la anterior ya vimos los conceptos, ¿verdad? Entonces ahora vamos de una forma directa. Pasos para ingresar a Microsoft Excel. Clic con el botón izquierdo en el menú Inicio. Luego verifico si yo tengo el acceso directo de Microsoft Excel, le daré clic allí. Caso contrario, le daré clic en la parte de todos los programas y se me va a activar los directorios y en ese directorio voy a encontrar una carpeta que se llama Microsoft Excel, le voy a dar clic allí y luego en el acceso directo que dice Microsoft Excel, en este caso estoy trabajando con la versión 2010, pues no, ya tenemos aquí el acceso a mi aplicación correspondiente a Excel. Pues. Perfecto. Ya habíamos indicado las partes de la ventana de Excel. Tenemos la barra de título, la barra de menú, donde nosotros obviamente vamos a encontrar el menú archivo, ¿verdad? También en la parte de más abajo de la franja me va a contener las herramientas que cada menú en su interior está estructurado. Luego de esa barra de herramientas voy a tener aquel renglón en el cual está para el ingreso de la función de X. Habíamos indicado que nosotros allí vamos a ingresar los procedimientos, las fórmulas que vayamos a utilizar en el procedimiento que vayamos a aplicar, pues, ¿no? También más abajo tenemos el área de trabajo de Microsoft Excel, el cual está compuesta por las columnas y filas. Sabemos que las columnas están en sentido vertical y las filas en sentido horizontal. Las columnas llevan el nombre de las letras del abecedario, A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z, y cuando llega a la Z, obviamente comienza una combinación alfabética doble A, B, A, C, sucesivamente, y así va con cada una de las letras del abecedario. Luego, en lo concerniente a las filas, como ya lo había especificado, se las nombra por el número de posición, es decir, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, sucesivamente. Observamos también que en el área de trabajo de Microsoft Excel, ¿sí? Si yo me puedo percatar, voy a tomar en consideración que aquí hay unas cuadrículas y que de hecho se asemeja como un cuaderno cuadriculado. Esas cuadrículas en sí tienen un nombre llamado celdas a nivel general. Recordemos que una celda es la unión de una columna con una fila y el nombre de la celda va a estar compuesto por el nombre de la columna y el número de la fila. Es decir, la primera celda donde yo estoy ubicado, si pueden observar la pantallita, estoy ubicado, se llama la celda A1. Esa celda A1, ese nombre está compuesto primero por el nombre de la columna y luego el nombre de la fila. ¿Ok? Mucha cuenta con ese aspecto. Luego, en la parte inferior de la pantalla, yo iba a tener hoja 1, hoja 2, hoja 3, estas pestañas. Y les hacía referencia que llevan ese nombre tomando en cuenta que todo archivo que yo vaya a grabar bajo Microsoft Excel se lo va a llamar con el nombre de libro, un libro contable, tomando en cuenta que esta herramienta esta herramienta nos va a ayudar a realizar aquellos procedimientos que antes se los hacía manuscritamente en una oficina y que de hecho allí radica aquello que es la ofimática, que equivale a la automatización de las oficinas. ¿Ok? Luego, nos habíamos quedado en que nosotros vamos a hacer una práctica, ¿verdad? Y en este momento yo voy a maximizar al 200,
150, 280% para que ustedes puedan observar mejor en las pantallas de sus dispositivos móviles. ¿Ok? Ahora sí, estamos allí. Vamos a hacer un pequeñísimo trabajo y nos quedamos que íbamos a calcular una adición, una sustracción, íbamos a calcular un producto, ¿verdad? Y obviamente una división correspondiente. ¿De quién? De dos cantidades ingresadas. Algo sencillo. Recordemos que en Excel, como una hoja de cálculo, nosotros vamos a trabajar con fórmulas. Entonces voy a poner aquí, no voy a trabajar todavía con fórmulas, voy a ingresar lo que son los comentarios o los títulos para que le den al usuario una mejor información de qué se trata en este caso el trabajo, ¿no? Entonces voy a poner aquí, primera cantidad, primera cantidad. Entonces, en primera cantidad, me doy cuenta que estas dos palabras demasiado extensas salieron de la columna, ¿verdad? En este caso de la celda salieron. Y está abarcando la columna B. Entonces, no hay problema. Yo ubico mi puntero del mouse en la línea que divide en este caso, la columna A y B. Miren ustedes que se transformó en una cruz y en cada brazo pues muestra una flechita, la una indicando hacia la izquierda, la otra hacia la derecha. Entonces voy a darle doble clic. Recordemos que cuando yo especifique un clic o doble clic será con el botón izquierdo. Solamente cuando sea de activar algún menú en especial, les indicaré cuando sea con el botón derecho del mouse. Bueno, en este caso yo cojo doble clic y automáticamente se autoajustó la celda en el mensaje que dice primera cantidad. Ahora, vamos con otro mensajito que diga segunda cantidad. Hago el mismo procedimiento. Miren ustedes que se autoajustó. Luego, en la celda C1 voy a poner el título suma. En la D1 lo que es resta. En la E1 lo que es la multiplicación. Y finalmente en la F1 lo que es la división. Voy obviamente a darle doble clic aquí para que se vea completa la palabra multiplicación. Pues no. Ahora bien, habíamos ingresado una cantidad. Imaginémonos, yo voy a ingresar aquí la cantidad 4 y acá la cantidad 2. En la celda C2, en la celda C2, en la celda D2, en la celda E2 y en la celda F2, yo voy a hacer que me aparezcan los resultados tanto de lo que indica el título. Por ejemplo, en C2 me va a aparecer el resultado de la suma. En D2, el resultado de la resta. En E2, el resultado de la multiplicación. Y en F2, el resultado de la división. Pues no. Ok, ¿cómo vamos a hacer aquello? Primero, tenemos que digitar Shift, ¿verdad? Presiono la tecla Shift del teclado y luego la tecla donde está el signo igual. Cuando es en la parte de cuando corresponde a un teclado que prácticamente viene, digamos, que sea con el idioma inglés. Recuerden que en un teclado inglés no existe la ñ. Bueno, ese es mi caso. Entonces, si tienes ese caso allí, Shift y el número 0 y aparece el signo igual. En un teclado latino, pues obviamente está la letra ñ, ¿sí? Y ahí presionas Shift y buscas la tecla del signo igual y te va a aparecer, pues, ¿no? Ahora, ya tengo aquí esa parte. ¿Qué voy a hacer? A través de una fórmula, ¿sí? Recordemos que toda fórmula en Microsoft Excel siempre empezará con el signo igual. Siempre empezará con el signo igual. Yo tengo aquí en A2, entonces yo voy a poner allí A2, A2, y automáticamente se va a seleccionar donde está la primera cantidad, que es en la celda A2. Tomo el dato de A2,
Luego, si quiero que aparezca ahí la suma, obviamente voy a utilizar el operador matemático suma, el más, el positivo, y luego voy a buscar dónde está ingresado la segunda cantidad. En este caso, la segunda cantidad está ingresada en la celda B2. B2. Presiono Enter y me sale el resultado. ¿Ok? Luego, en D2, yo quiero que me aparezca la resta de ese procedimiento. No hay problema. Hago el mismo caso. Shift, hago que aparezca el signo igual, ¿verdad? En A2 menos B2. ¿Sí ve? Presiono Enter y me sale el resultado. ¿Ok? Verificamos el resultado. La primera cantidad es 4, menos 2 es 2. Ok. Multiplicación. Shift, el número 0. Está ubicada la primera cantidad en A2. Y recuerden, mis queridos estudiantes, el signo de multiplicación en informática es el asterisco. El signo de multiplicación en informática es el asterisco que tú lo encuentras en el teclado numérico. Pongo el operador por, el asterisco en este caso, que es el operador de multiplicación, y luego donde está ubicada la segunda cantidad, que es en la celda B2. Y presiono Enter. Ahí está. Tengo 4 por 2 es 8. Finalmente, me voy a la celda F2. Asimismo, hago que aparezca el signo igual, Shift, el número 0, si tienes un teclado en lengua inglesa como el mío, o si no, Shift y la tecla del signo más, te va a aparecer el signo igual. Pues no. Luego, voy a poner la primera ubicación de la cantidad, entonces en este caso es A2, ¿sí? A2. Y yo voy a tomar en cuenta que el signo de división es el slash. El slash es el signo que está al lado del asterisco en la zona izquierda. En el lado izquierdo del asterisco, en el teclado numérico, voy a presionar el slash, ahí está, y luego el nombre de la otra celda, que en este caso es B2, y presiono Enter. Ahí está el resultado. ¿Qué es lo que yo he hecho? Lo que yo he hecho es, obviamente, crear unas fórmulas que me permitan el cálculo de la suma, resta, multiplicación y división, y que los resultados aparezcan en las celdas correspondientes de la C2, D2, E2 y F2. Hasta el momento, mis queridos estudiantes, ¿alguna pregunta correspondiente a este tema? Preguntas, por favor. Preguntas, 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 preguntas. Preguntas sobre el tema que estamos obviamente tratando a continuación. Recuerden que estamos viendo lo que son operaciones básicas, operaciones sencillas, que va a ser de mucha ayuda para ustedes, mis queridos estudiantes, cuando ya estén en un bachillerato, cuando ya estés en la universidad, o, digámoslo así, imaginémonos que usted lo contraten, qué sé yo, para llevar un correcto orden de la mercadería de un negocio. Microsoft Excel te da ese chance. Miren ustedes lo importante que es saber manejar esta parte, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? Pueden manifestarla, ¿sí? A través del chat del Zoom para poder leer tu pregunta y poder responder. Una pregunta correspondiente al tema que estamos viendo. ¿Preguntas? ¿No lo hay? Ok. Bueno, entonces, si no hay preguntas, yo procedo a seguir explicando. Ok, mis queridos estudiantes, tenemos aquí lo siguiente. Microsoft Excel es una herramienta que proviene del aspecto de las hojas de cálculo. Tiene esta naturaleza. ¿Por qué es una hoja de cálculo? Porque me permite, obviamente, hacer operaciones matemáticas.
Pero no solamente operaciones matemáticas, mis queridos estudiantes, sino también ya operaciones a nivel lógico. En programación, nosotros utilizamos lo que corresponden a operadores lógicos, no solamente matemáticos, es un campo un poco más allá. En el campo matemático, los operadores son suma, resta, multiplicación y división, que me van a permitir realizar una determinada operación y combinándolos, claro está, me van a generar otras operaciones. Pues no, por ejemplo, si yo quiero sacar un porcentaje, yo puedo coger sumo, ¿verdad? Sumo, a esa suma yo puedo multiplicarla por X cantidad y sacarle una división por 100 para sacar un determinado porcentaje. Pues no, eso es lo que se puede combinar con estos operadores matemáticos, claro está. Eh, pero no solamente puedo hacer operaciones matemáticas, sino también operaciones lógicas, utilizando lo que son los operadores lógicos, como ya los había manifestado en el anterior enlace. Los operadores lógicos son OR, AND y NOT. OR, AND y NOT. Estos operadores obviamente son en lengua inglesa. OR equivale a O, AND lo que equivale a y NOT lo que equivale a no. Estos operadores de aquí se los va a combinar con algo que llamamos condicionales. Y en este curso va a llegar un momento en que vamos a ver ya un principio un poco avanzado de lo que tiene que ver la programación. Lo que te puedo anticipar es que aquí rápidamente vamos a ver en este curso es el proceso que me va a llevar a realizar una fórmula con una condicional a nivel de programación. Te anticipo algo. Imaginémonos que vayamos ya a entrar al capítulo de condicionales, ¿sí? Condicionales anidadas. Y allí nosotros, antes de tratar con condicionales anidadas, yo tengo que darte lo que es un algoritmo. Lo que es un algoritmo informático. Luego de lo que es un algoritmo, viene lo que corresponde a un diagrama de flujo. Del diagrama de flujo, obviamente, lo que es un pseudocódigo. El pseudocódigo es en base al lenguaje de programación que tú vayas a utilizar. Claro, no vamos a manejar un lenguaje de programación, pero sí el procedimiento de lo que es Microsoft Excel. Y finalmente, la fórmula. Y esta fórmula es originado a través del estudio del algoritmo y el diagrama de flujo. Miren que es un proceso, no es un proceso cualquiera. Por eso es que este curso dura un poquito más porque es un proceso en el cual te va obviamente a determinar cuáles son esos procedimientos. Ahora bien, tenemos aquí ese aspecto. ¿Qué tiene que ver todo aquello lo que te he mencionado? Lo que yo estoy aplicando a través de una fórmula insertada en una celda determinada es que yo he programado esa celda para que siempre me esté calculando lo que yo le he solicitado. Mis queridos estudiantes, aquí viene el siguiente aspecto. Hay veces nosotros como usuarios decimos, no, la computadora es la que falla, la computadora es la que no calcula bien, la computadora, etcétera, 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 etcétera. Y aquí viene un criterio. La computadora no va a pensar por ti. La computadora lo que hace es un proceso de cálculo, nada más, que está programada para que realice ese proceso de cálculo. Si tú, en este caso, vas a manejar Microsoft Excel y vas a estructurar una fórmula, si se equivoca la máquina es porque tú le has ingresado mal una determinada orden. Y claro está, en la práctica nosotros nos vamos a dar cuenta y te juro que hay cosas que en los libros no hay. Aquellos libros te dan una pauta, sí, teórica, pero en el momento de la práctica tú te vas a dar cuenta que hay ciertos momentos en la cual la teoría se parte y comienza una nueva teoría a través de una práctica. Y eso es muy interesante que tú sepas. Ahora bien, tomemos en consideración que si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero calcular
la suma, ¿verdad? Y quiero prácticamente cambiar estas cantidades. Voy a cambiar. Mira lo que sucede, ¿verdad? En el caso de la suma, resta, multiplicación y división. ¿Qué pasa si yo cambio la primera cantidad por otra y la segunda cantidad por otra? Van a cambiar los resultados, ¿ok? Van a cambiar los resultados. ¿Por qué van a cambiar los resultados? ¿Por qué? En las celdas específicamente no está diciendo, ¿sabe qué? Solamente calcúlame la cantidad 2 y 4 que teníamos al principio, 4 y 2. No, a través de una fórmula tú le vas a programar a la computadora para que te realice un proceso sin importar cualquier cantidad que tú le asignes. Y si nos referimos a aquello, para los que son mis estudiantes de básica superior, yo les manifestaba dos conceptos con anterioridad que son la variable y la constante. Nosotros en la variable, como puedes darte cuenta, primera cantidad y segunda cantidad en la celda A2 y B2, esas cantidades son variables. Es decir, pueden variar, pueden ser cualquier cantidad. Miremos de nuevo. Imagínate que yo pongo aquí el número 3 y aquí el número 2. Cambia los resultados. ¿Por qué? Porque prácticamente la fórmula me está indicando que va a realizar un determinado cálculo por medio del uso de las variables que yo le he indicado, que en este caso son el nombre de las celdas en el A2 y B2, a través de un operador matemático. ¿Ok? Ahora imaginémonos que tenemos más cantidades. Imaginémonos que aquí tengamos 54, acá tengamos 89, por acá 120, acá 250, acá 3580. Un ejemplo. Por acá en la segunda cantidad que tengamos 20, acá 79, acá 100, acá 125 y acá 2590. ¿Ok? Si tú obviamente ya sabes crear las fórmulas, obviamente tú vas a determinar, vas a poner el igual, ¿ok? ¿Dónde está ubicado el 54? Va a estar ubicado en la celda A3. Entonces, A3 más el operador y la celda B3. ¿Ok? Presiono Enter y me sale el resultado. Hago lo mismo, igual. Ahora ya no es la celda B3, sino A4. Perdón, la celda ya no es la celda A3, sino A4. Entonces escribo A4. Si ves que se selecciona, más la celda B4. Enter. Otra. Igual. Estamos ahora ubicados en la celda A5, donde está la primera cantidad, A5 más, obviamente, B5. Enter. Luego, Shift, número 0 para que aparezca igual, o en el teclado latino, Shift y la tecla igual para que aparezca el signo igual. Es importante, recuerda que cada fórmula siempre va con el signo igual, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado el 250? En la celda A6 más B6. Aquí está B6, presiono Enter. Luego está ubicado prácticamente 3580 en la celda A7, presiono A7, más en la celda B7. Ahora, observa ¿qué sucede cuando yo no le pongo el signo igual? Obviamente no se marcó ninguna celda. ¿Qué es la función del signo igual? ¿Qué es el papel fundamental del signo igual? El signo igual le va a decir a la celda, oye, esta celda va a ser igual al cálculo siguiente. ¿Ok? En términos entendibles. Entonces, aquí está parte de la fórmula, A7 más B7, pero la computadora no entiende. Recuerda que la computadora tiene una inteligencia artificial. Entonces, la computadora tú tienes que decirle, ¿sabe qué? En esta celda C7, quiero que aparezca el resultado de la suma de A7 más B7.
Pero para que eso suceda, tú tienes que determinarle, no, ¿sabe qué? Esto va a ser igual, ¿sí? Mira lo que sucede. Ajá. Se sombrío, bueno, en este caso se seleccionó la celda A7 y B7 y ahora sí va a proceder a aparecer en este caso el resultado. Pues no, miren ustedes. Te pudiste haber dado cuenta que es el mismo procedimiento, el signo igual. Tengo que determinar cuáles son las variables que voy a utilizar en el proceso. ¿Ok? Ahora imagínate, en este caso fueron 12 cantidades, ¿verdad? En general, esas 12 cantidades, imaginémonos que no sean 12 cantidades, sino que son un centenar de cantidades. Imaginémonos 500 o más cantidades. Se te va a hacer difícil. Entonces hay procedimientos, hay procedimientos. Hay procedimientos en el cual yo puedo hacer lo siguiente. Esos procedimientos son, yo tengo aquí, no voy a observar lo que me apareció el número 5. Yo sé que ese número 5 para que aparezca, obviamente está ya programada esa celda por medio de una fórmula. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coger, voy a presionar Control C. Mira que se pusieron como unos puntitos, ¿verdad? Control C y luego me desplazo a donde quiero que aparezca la fórmula copiada y voy a presionar Control V. Mira, se copió. Otra vez, control B. Mira, se copió la fórmula y a su vez calculó. Otra vez, control B, se copió la fórmula y calculó. Control B, se copió la fórmula y calculó. Y control B, se copió la fórmula y calculó. Es decir, tú puedes copiar la fórmula de una celda y la puedes copiar, la puedes pegar en la otra celda para que vaya repitiendo el proceso y claro está, va a tener diferente cálculo, diferente resultado, pero utilizando la misma fórmula de origen. Ese es el primer paso. Ahora imaginémonos que eh, por allí no eres tan bueno manejando el teclado, pues no, no hay problema. Si tienes el mouse activo, yo puedo hacer lo siguiente. Yo quiero que usted observe esta parte de aquí. Voy a aumentarle más el zoom todavía. Ok, lo tenemos al 400%. Creo que tú lo puedes ver muy bien en la pantalla de tu dispositivo móvil. En la parte inferior derecha de esta celda que está remarcada por este cuadrito negro, te puedes dar cuenta que allí hay un puntito. Ok, allí hay un puntito. Si yo vengo y ubico el puntero del mouse en ese puntito, observa que cambia de forma. ¿Sí? Lo que quiere decir que allí eso me indica que puedo hacer un procedimiento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coger, voy a mantener presionado el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo, voy a desplazarlo hacia la parte de abajo a donde se supone que aparecerían los resultados de las sumas y suelto. Y miren ustedes, automáticamente apareció de una manera directa los resultados, ¿sí? Y ese procedimiento de allí es un procedimiento que va copiando y va calculando, obviamente, a través de la fórmula. Es mucho más rápido. Miren, mis queridos estudiantes, te estoy enseñando 3 formas de trabajar con fórmulas básicas, ¿ok? Y es el mismo procedimiento, es el mismo procedimiento, ¿ok? Luego, lo mismo que hice allí, voy a hacer en cada una de ellas, en la resta. Mira, me ubico, mantengo presionado el botón derecho hacia abajo y ya está. ¿Ok? Otra vez, en multiplicación hago lo mismo. Me ubico, se cambia la forma del puntero del mouse, mantengo presionado el botón derecho, voy desplazándome hacia abajo y suelto. ¿Sí ve? En la división hago lo mismo. Luego ubico en ese puntito de la celda, se transformó mi puntero del mouse, cambió de forma, mantengo presionado el botón derecho y sin soltarlo voy desplazándome hacia abajo. Y ya lo tengo. Ahora, miren ustedes algo muy interesante, mis queridos estudiantes. Y aquí yo quiero que usted entienda. Ustedes que se me van a bachillerato, otros por aquí tengo un joven que está en 9º año. Bueno, y el próximo año
que ya falta poquito para que te vayas a décimos, si es que obviamente continúas en la institución, eh, vas a encontrarte el manejo de decimales, ¿ok? Hay calculadoras, las científicas más que todas, calculadoras científicas te van a calcular una determinada cantidad de decimales de acuerdo a los números, ¿verdad? Hay decimales de forma infinita y eso ya lo sabemos. Los cálculos en una computadora netamente son cálculos científicos, ¿ok? La computadora busca un poco más allá de escudriñar, de calcular, ¿sí? Los aspectos de los decimales. Y aquí, obviamente, nosotros, ¿sí? Aquí nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Imaginémonos que estas cantidades, claro está, en los resultados de división, aquí me apareció en el primer resultado 1,5, en el segundo 2,7, en el tercero 1,12, 65, 82, 28, en el cuarto 1,2, en el siguiente 2 y en el último 1,38, 22, 39, 38. ¿Ok? Perfecto. Por decirlo de una manera rápida, no me voy a poner exquisito al momento de leer una cantidad determinada. A lo que yo quiero ir es que imaginémonos que esas cantidades sean cantidades monetarias, ¿ok? Cantidades monetarias. ¿Qué herramienta voy a utilizar para determinar solamente ¿ok? Dos decimales. Y aquí voy a utilizar el proceso de redondeo. A ustedes, mis queridos estudiantes en matemáticas, les expliqué el proceso de redondeo y aquí tú lo vas a ver de una manera automatizada. Por ejemplo, tengo aquí el 1,5. Si yo quiero disminuir los decimales, mira que ese 1,5 se transformó en 2, ¿ok? Pero imaginémonos que esto sea cantidad monetaria, ¿verdad? Y en las cantidades monetarias tengo que respetar según el esquema dolarizado, que es en este caso, la moneda que estamos utilizando aquí en la República del Ecuador, porque estamos dolarizados, por si acaso para algún internauta que está observando este material de trabajo de otro país. Entonces, yo preferible trabajo con dos decimales para que me dé la parte de los centavos, ¿verdad? Y al centavo 100 pues se hace el dólar. Pues entonces voy a aumentar los decimales, tal, decimal 1, decimal 2. ¿Cuál busco? El menú inicio, ¿verdad? Y voy a buscar en la opción que es aumentar decimal, que es la que tengo aquí, ¿ok? Aumentar decimal. Ahí está, 1,50. En el siguiente hago lo mismo. Voy a aumentar un decimal más, tengo 2,70. Aquí obviamente, si es una cantidad monetaria, imaginémonos que yo quiero trabajar con dos decimales porque es algo en dólar, ¿verdad? Está dolarizado. Entonces, más bien aquí yo le voy a quitar los decimales para que solamente me aparezcan dos. Entonces, me voy donde dice disminuir decimales, que es la herramienta que está al lado derecho. Entonces, le doy clic, otro clic, otro clic, otro clic, otro clic y otro clic. Mira, ya no se hizo 1,12, sino 1,13. Queridos estudiantes, aquí estás viendo el proceso de redondeo, ¿sí? De decimales. Y es lo que yo les indicaba, que a partir del punto 5, cuando tengo 5 a la derecha, le aumenta 1 a la izquierda y va en incremento, ¿no? Acá, tengo acá, más bien voy a aumentarle un decimal, mira, 1,20, acá otro decimal, dos decimales, me queda 2,00 y acá más bien voy a reducirle los decimales. Pues por cada clic que le doy en la opción de disminuir decimales es un decimal que se elimina. Ahí va, menos un decimal, 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 menos un decimal. ¿Por qué quedó 0,38 y no aumentó? Porque recuerda que acá este 2 tuviera que ser 5 para que aumentara a 39 en el proceso de redondeo. Pues no, mira, sigue 2, aumenté otro más, no cambió nada porque sigue siendo 2. Si fuera 5, aumentara a 3 y así sucesivamente. Pues no. Bueno, entonces esa partecita de ahí quiero explicarles, ya les expliqué y de una vez hemos visto el manejo de la herramienta de los decimales. Ok, mis queridos estudiantes,
este es prácticamente un pequeño trabajo, una pequeña práctica que hemos realizado a través de esta herramienta llamada Microsoft Excel, que es una hoja de cálculo, ¿verdad? Que es una hoja de cálculo. Entonces, nosotros para guardar un archivo, ya sabemos que es archivo, ok, guardar como, tengo aquí archivo guardar como, y prácticamente yo aquí me va a aparecer la ventanita, ¿verdad? Y aquí yo quiero que usted observe, y aquí dice nombre de archivo, aparece libro 1.xlsx, libro 1, lo que yo les decía, los archivos en Excel se los conoce como libro, que es el nombre por default, por defecto, que el programa le asigna a sus libros, a sus archivos. Entonces aquí voy a poner, ya no voy a hacer libro, sino que voy a poner práctica 2, pues no. Práctica 2, ¿verdad? ¿Con qué tipo? Tipo o extensión, es lo mismo. La extensión XLSX. Recuerda que también manejamos otras extensiones. Por ejemplo, tenemos de .xlsm cuando maneja macros, XLSB, XLS y otras extensiones más de acuerdo. Pues no, yo por lo general siempre se recomienda XLSX, es un libro, ¿verdad? Y automáticamente le voy a dar clic en guardar y automáticamente este libro de Excel se ha almacenado correctamente en mi computadora. Y bueno, mis queridos estudiantes, estamos llegando a la parte final de esta segunda parte de esta clase introductoria a Microsoft Excel. Recordarles que esta clase de aquí es gratuita, no tiene obviamente ningún costo. Si tú quieres aprender más conocimientos más arraigados, ¿ok? Puedes solicitarme que te inscriba a mi curso de Microsoft Excel, el cual pues para mi comunidad educativa tiene un costo de $15, ¿verdad? Si tú quieres aprender más a Microsoft Excel, $15. Para personas que son fuera de mi comunidad educativa, personas, este curso les vale $45, ¿ok? Tienes la promoción, te puedes acoger la promoción hasta este día viernes que te valga $15, así no seas así no seas de mi comunidad educativa, puedes acogerte a esa parte de allí. Bueno, mis queridos estudiantes, puedes contactarme al 09-888-66-117. Será un gusto compartir mi conocimiento con ustedes. Estamos finalizando este enlace. Muchísimas gracias por tu participación. Dios te bendiga. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Nos estaremos viendo en una próxima entrega. Gracias.